Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 11. La vibración superior de voluntad. Acción de la palabra superior. Necesidad kármica. Pago kármico. Durante el desarrollo de los temas del conocimiento que nos está llegando, solemos encontrar las palabras vibración superior de voluntad, y en varias oportunidades han pedido los estudiantes que se les aclare el concepto, el cual no debe ser confundido con el de voluntad espiritual, es decir, con la voluntad del espíritu o todo, ni con el de voluntad superior, es decir, con la voluntad que expresa la partícula espiritual o alma. La vibración superior de voluntad es tarea amorosa que realizan seres superiores que guían a los seres de menor evolución. En las chispas divinas y en los soplos espirituales, la vibración superior de voluntad fortalece la vibración voluntad de los futuros seres y actúa en todas las etapas de su involución hasta que llegan a adquirir conciencia de bien y de mal. Permanece siempre unida a la voluntad del ser, fortaleciéndola cuando el ser actúa de acuerdo con la ley. Pregunta: ¿podría darnos un concepto de la acción de la palabra superior en nosotros? Explicación: cuando la palabra superior, cargada de vibración sutilísima, penetra en nuestra mente y en nuestra alma, la verdad penetra en nosotros a través de esa vibración de forma que es la palabra. La palabra es una forma imponderable que, sin embargo, ejerce una intensa acción en nuestra vida de seres encarnados. Es un conjunto de vibraciones que puede recibir influencia de lo alto o de lo bajo, un conjunto de vibraciones que pueden realizar constructivamente o destructivamente, un conjunto de vibraciones que el hombre puede utilizar de acuerdo con su voluntad en bien o en mal. A través de los siglos y de los milenios, la palabra fue siempre un elemento de intensa acción, y podemos decir que los seres inmediatamente inferiores al ser humano tienen palabra, aunque su palabra no tenga la misma forma que la nuestra. La palabra es vibración que también emiten los animales, por lo tanto, ellos tienen su propia palabra, de forma que podríamos calificar de más sutil que la palabra nuestra, pues no ha llegado a la forma concreta de la palabra humana. Esa vibración tiene menos fuerza que la nuestra, porque la palabra del ser humano, si bien es más concreta en su forma, tiene esencia superior a lo que llamaríamos la palabra del animal. A través de la vibración que denominamos palabra, en un reino u otro, se transmite la emoción, se expresan deseos y necesidades, se llama, se atrae, se censura, se rechaza, y en los humanos se transmiten ideas y conceptos. Por lo tanto, la palabra es un elemento que debe ser cuidado permanentemente, un elemento que debe ser utilizado solo con el sentido exacto de la responsabilidad que significa su uso, un elemento del que hemos sido provistos para emplearlo solamente en el bien.
Todas las emociones, todos los pensamientos humanos pueden expresarse a través de la palabra. Sin embargo, la palabra no tiene forma visible, pues la escritura representa la palabra, pero no es la palabra. Pregunta: ¿cuál es la exacta relación palabra-conocimiento espiritual? Explicación: mientras la palabra es una forma muy limitada, el conocimiento espiritual es de expansión cada vez mayor. A medida que se adquiere conocimiento, la mente se expande y llega un momento en que nos encontramos sin términos, sin palabras para expresar un aspecto de la verdad, y debemos emplear vocablos que nos puedan inducir a errores de interpretación por la limitación de lo que pueden expresar. Por eso, nos es necesario recurrir a perífrasis y a comparaciones que nos ayudan y nos preparan para comprender más adelante o en meditación, pues nuestra mente no nos permite exactitud en la interpretación del conocimiento de la verdad. Pregunta: ¿hay planetas donde ya no existe la palabra? Explicación: sí, hay planetas donde la palabra ha sido ya reemplazada por sonidos. No olvidemos que el proceso de sutilización de la forma abarca todo. Pregunta: ¿cómo se interpreta entonces la verdad? Explicación: la verdad solo es posible interpretarla por sensación del espíritu en el espacio, donde no existe la presión ni la limitación de la materia. Pensemos cuánta limitación debemos nosotros superar para llegar a expresar y a interpretar algo de la verdad, además de la incapacidad de la mente, de la densidad vibratoria de este plano, de la dificultad de no tener palabras adecuadas, de los inconvenientes de interpretación, no solo mental sino también sensorial superior. Todo debido al punto en que aún se encuentran el planeta y su humanidad. Cuando todo se haya sutilizado, la mente será más sutil y las palabras serán también más sutiles. Serán sonidos armoniosos o habrá otras cosas que ahora no podemos siquiera imaginar que irán dando al humano sensaciones, y entonces no habrá necesidad de que la mente humana forme ideas propias sobre la verdad, porque primará la sensación espiritual y el hombre obtendrá una interpretación más exacta. Esto es lo que ocurre en mundos en los que la sutilización ya es avanzada. La palabra es una forma y tiene un contenido que es lo que procura expresar. En las palabras de la enseñanza espiritual, ese aspecto esencial es espiritual. Si meditamos una frase o un concepto de la enseñanza, nuestra mente en vibración más libre y afín con la mente superior puede comprender mejor, asimilar mejor el contenido espiritual de las palabras. Pero para ello es necesario eliminar toda la presión mental y sensorial que nos interfiere. Si en la palabra prescindimos de la forma, podremos comprender mejor su contenido. Por eso, la meditación permite comprender mejor, porque eliminamos la forma de la palabra y vamos a la esencia espiritual de ella. Y esa esencia espiritual está más en consonancia con nuestra vibración superior. Cuando nuestra mente se ha entregado a la vibración superior, vibra en afinidad con nuestra vibración superior y entonces recibe con mayor claridad el concepto y lo traduce en ideas que luego expresa de acuerdo con su propia capacidad. Pregunta: ¿verdad y conocimiento son sinónimos? Explicación: no, la verdad es. Dios es verdad. A través del conocimiento vamos comprendiendo la verdad paulatinamente. Cuando asimilamos el conocimiento de la verdad, cuando lo realizamos en nosotros mismos transformándolo en superaciones logradas y nuestra partícula espiritual lo recibe,
y a través de ella nuestro espíritu lo absorbe, se transforma en sabiduría que ya nunca nos abandona. En cambio, si el conocimiento es puramente mental, nos abandona, porque el aspecto mental humano es transitorio. Pregunta: en la clase anterior, usted mencionó el cuerpo etérico. ¿Qué es el cuerpo etérico? ¿Cuál es su función? Explicación: es un cuerpo constituido por sustancia o vibración física invisible especial de cada plano físico invisible que la partícula espiritual toma para cada uno de sus cuerpos físicos invisibles al formarlos. La sustancia o vibración etérica tiene capacidad para absorber energías vitales físicas necesarias a todos los aspectos físicos invisibles y también algunos aspectos físicos visibles. Esas energías vitales tienen en cada plano físico invisible una calidad diferente acorde con la calidad vibratoria del mismo, y en cada plano la vibración etérica está capacitada para absorberla y transmitirla a la vibración correlativa de cada uno de los cuerpos físicos invisibles, incluyendo el cuerpo subetérico, que es proyección invisible del cuerpo físico visible, y a través del cual éste recibe también energías vitales. También a través de la vibración etérica, que constituye un cuerpo envolvente pero no aislante, la partícula espiritual transmite energía espiritual a los diferentes cuerpos físicos invisibles transitorios por intermedio de los cuerpos físicos invisibles básicos, que lógicamente están en contacto con la vibración etérica, es decir, que la vibración etérica absorbe y transmite a las diferentes vibraciones físicas que constituyen los cuerpos físicos visibles e invisibles energías vitales que les son necesarias. El cuerpo etérico tiene acción en el plano astral y no penetra en el cuerpo físico visible. Transmite las energías vitales a cada cuerpo físico invisible en su propio plano, y los cuerpos físicos invisibles llevan a las células del cuerpo físico visible las energías físicas en su calidad propia, emocional, sensorial, mental, voluntad. Las energías vitales físicas permiten a los cuerpos físicos invisibles vivir, y las energías vitales provenientes de la partícula espiritual permiten a los cuerpos físicos invisibles actuar. Por su carácter envolvente, el cuerpo etérico refleja bajo diversos aspectos astrales, colores y formas, el estado positivo o negativo de las vibraciones físicas visibles o invisibles de los cuerpos físicos. Después de la desencarnación del ser, el cuerpo etérico continúa actuando en el plano astral hasta el momento de producirse la desintegración de los cuerpos físicos invisibles. Los cuerpos físicos invisibles básicos, que no se desintegran después de cada encarnación, sino cuando el espíritu a través de su partícula proyectada al mundo terminó las experiencias que fuera a realizar en él, no reciben energías vitales a través del cuerpo etérico. Estos cuerpos no necesitan energías vitales físicas de los planos astrales. Los rastros y las huellas retenidos en ellos no modifican su sustancia vibratoria, la que pertenece siempre pura y en contacto directo con las vibraciones de la partícula espiritual, lo cual la sublima y le permite absorber la energía espiritual que los cuerpos físicos invisibles básicos reciben directamente de la partícula espiritual, y las energías físico-espirituales que se reciben desde el Sol en el plano espiritual del mundo, necesarias para la permanente cohesión de los cuerpos físicos invisibles básicos con la partícula espiritual, y medio de adaptación de la vibración espiritual de la partícula y la vibración, si bien sutilísima, física de los cuerpos físicos invisibles básicos. Pregunta:
Cuando en las lecciones leemos que Dios es, ¿cómo debemos interpretar este concepto? Explicación. Para poder comprender la realidad divina, los humanos necesitan dar forma a la idea, materializando esa forma y asemejándola a algo que conocen o a sí mismos. Así, suponen que Dios es un ser con una figura que puede ser determinada y hasta dibujada y con atributos humanos en lo físico y en lo moral, pues con frecuencia podemos oír mencionar la ira de Dios o la bondad divina. Dios no puede tener ira como tampoco puede tener bondad. Dios es. Estas dos palabras que significan la vida existente de por siempre y en lo eterno, pueden darnos una idea, aunque muy lejana, de la realidad de aquello que llamamos Dios. Esa realidad carece de forma, carece de atributos que puedan tener semejanza con los atributos humanos, carece de todo lo que pueda ser para el hombre, símbolo o medio de determinarlo. Porque Dios no tiene forma, no es un ser, sencillamente Dios es, y lo es todo, absolutamente todo. Pregunta: ¿los hechos que se producen en nuestro mundo, por ejemplo, un accidente, son hechos netamente físicos o son hechos que antes de materializarse ya se habían producido? Explicación. El accidente estaba sin duda dentro de la necesidad kármica. Primero se formó en el plano mental por efecto de la ley, actuando a través de la partícula espiritual del ser o de los seres humanos que deben recibir o deben producir el accidente, pues la partícula espiritual encarnada es perfectamente consciente de las necesidades kármicas propias y de las necesidades kármicas ajenas, en las cuales debe intervenir para ayudar a una determinada realización. Después, se proyectó al plano emocional y finalmente se plasmó en el plano físico visible, utilizando para ello los elementos adecuados y siempre de acuerdo con las leyes, por ejemplo, descuido propio o ajeno, desperfectos de alguna máquina, motor, etc. Ahora bien, ¿cómo pudo formarse en el plano mental? Mediante los propios pensamientos de temor, reflejo inconsciente de su necesidad kármica para sí o para otros, conocida por su partícula espiritual. Esos pensamientos de temor, al reflejarse en el plano mental, formaron en él el accidente que, luego, temió ya más concretamente y finalmente se produjo. También puede ser que, aunque el accidente fuera una necesidad kármica de la persona, él mismo hubiera sido generado mental y emocionalmente por la persona que lo produjo y que justamente fuera a aquella otra persona quien debía dañar, porque en las causas de ese accidente era precisamente esa la persona que debía recibir el daño. Podría ser también que ambos estuvieran unidos kármicamente en tal sentido. Eso no podemos saberlo. Quiere decir que no hay nada casual, sino que todo es causal, y las cosas que nos parecen más casuales tienen su origen en el tiempo y están relacionadas con necesidades que nosotros mismos nos hemos creado. No sabemos en cuál de nuestras vidas. Relataremos un caso concreto. Dijimos en cierta oportunidad a un señor que en una vida anterior había sido muy cruel con sus caballos de trabajo, que los había castigado excesivamente, no por maldad, sino por ignorancia, y que lógicamente la ley se lo devolvería, por lo cual debería ahora sufrir un daño material causado por un caballo. Al poco tiempo ocurrió que ese señor había estacionado su automóvil en la calle y repentinamente dobló la esquina un caballo, creemos que atado a una jardinera, que venía desbocado y que atropelló al vehículo averiándolo seriamente. Debemos hacer notar que la respuesta de la ley es siempre acorde con la responsabilidad de quien obra. En este caso, la responsabilidad no era de alto nivel,
por cuanto quien fue cruel con los caballos carecía por completo de conocimiento verdadero. Tomemos ahora el ejemplo de una persona que desencarna en un accidente de automóvil. Como entre una encarnación y otra transcurren por lo general unos 300 o 400 años, resulta que en sus anteriores vidas humanas, en las cuales generó la necesidad kármica que lo llevó a desencarnar en ese accidente, no existía aún el automóvil. Con este ejemplo, deseamos aclarar que los pagos kármicos no significan circunstancias exactamente iguales, sino equivalencia, es decir, acción equivalente, dolor equivalente, situación equivalente, en cualquier punto del universo, planeta, lugar o momento en que el pago kármico debe producirse. De otra forma, en el caso de tener que ir a experimentar a otro planeta, no podría pagarse la deuda contraída en el planeta anterior. Quien debe recibir el dolor o las circunstancias adversas que ha traído en una encarnación es el ser verdadero, y el ser verdadero en otra encarnación lo tendrá con la misma intensidad del dolor que proporcionó o las circunstancias que provocó, más las consecuencias dolorosas producidas, bajo aspectos tal vez diferentes, pero con idéntica esencia. Así, si el accidente mortal que constituye la deuda kármica que debe pagar fue provocado por su negligencia, también él sufrirá un accidente por negligencia de alguien. El pago se efectúa en equivalencia, no en exactitud de forma. El hecho de que en el accidente desencarne o no depende del momento en que el accidente se produzca en la vida humana, aunque también podría ocurrir que al llegar el momento de su desencarnación lo haga como consecuencia de ese accidente para experimentar las consecuencias espirituales de una desencarnación por accidente, tal como él las ocasionó para el otro ser. Pregunta: ¿el temor podría plasmar el hecho negativo que produzca el accidente? Explicación: el temor es vibración negativa y por lo tanto facilita la realización del aspecto material del hecho. Como esa necesidad kármica tuvo origen negativo, negligencia o despreocupación por el peligro de un accidente para otra persona, lo cual significa desamor, el pago se plasma mediante una vibración también negativa. Pregunta: ¿cómo sabe la partícula espiritual encarnada de una necesidad kármica? Explicación: al encarnar, la partícula tiene, en lo que respecta al trabajo que deberá realizar, ya sea como experiencia o como misión, conocimiento por clara sensación de la finalidad y de los hechos predominantes que deberá encarar durante esa encarnación, porque son los hechos destinados a responder a su necesidad kármica o a su necesidad misionera. Si su necesidad kármica está enlazada con la necesidad kármica de otros, como es necesario el elemento que produzca en nuestro mundo los hechos que darán lugar a su pago kármico, otro ser u otros seres se encarnan en forma de poder unirse a él en las circunstancias necesarias para producir el hecho. Volviendo al ejemplo del accidente, las circunstancias podrían ser proporcionándole el vehículo y que el accidente se produjera por negligencia del propio accidentado al no controlar, por ejemplo, la presión en los neumáticos y producirse en consecuencia un reventón. Como vemos, ese aspecto que humanamente parece negativo es positivo en la realidad de la vida espiritual. Para que ese hecho pudiera plasmarse en lo físico, era necesario el aspecto emocional negativo de temor o de descuido, que son los aspectos que materializan el hecho. Debemos aclarar que ninguna partícula podría traer prevenciones que pudieran reflejarse en el aspecto mental o emocional con respecto a anteriores encarnaciones sobre el accidente que debería producirse, pues las partículas espirituales no pueden traerlas ni pueden proyectar negativamente. Todos los hechos dolorosos no naturales que se producen en nuestro mundo son humanamente aspectos negativos, aun cuando en lo espiritual sean positivos, porque responden a una necesidad de pago kármico
para lograr el cual todos los factores coinciden, incluso el factor temor. En tal caso, el temor nace en el alma humana como reacción lógica ante la sensación proveniente del conocimiento que el ser tiene espiritualmente de su necesidad kármica. En el espíritu, a través de la partícula encarnada, esas sensaciones de alegría por liberarse de esa necesidad kármica, pero las vibraciones de nuestro mundo invierten y deforman esa alegría transformándola en temor y humanamente en un íntimo presentimiento de que en algún momento habrá de ocurrirle un accidente. En el caso del accidente, este podría también ser un pago kármico para los padres o seres que aman a esa persona por haber ellos provocado en otra encarnación con un accidente equivalente el dolor de otros padres. Entonces, cuando esa persona debe encarnar, su desencarnación en lugar de ser natural es por accidente, proporcionando así a sus padres o seres que lo aman el medio y la forma de efectuar su pago kármico. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.